Hay personajes que, bueno, que nos fascinan, ¿verdad? Sí. Por esa genialidad que parece casi sobrehumana. Sherlock Holmes es, sin duda, uno de ellos. Totalmente. Esa habilidad que tiene de entrar en una habitación y, a partir de detalles que nadie más ve, reconstruir una historia entera. Parece, no sé, como un superpoder. Sí, sí, es la imagen que tenemos. Pero lo interesante, y es un poco el núcleo de lo que vamos a explorar hoy, basándonos en el resumen en vídeo del libro de María Konnikova, Cómo pensar como Sherlock Holmes, Ajá. es que esa capacidad en realidad no tiene nada de sobrenatural. Konnikova, que se apoya mucho en psicología cognitiva, neurociencia, Claro. argumenta que las habilidades de Holmes son de hecho destrezas mentales muy concretas. Y lo más importante de todo, son entrenables. Esa es la clave, ¿no? Que no es un don que te cae del cielo, sino como músculos mentales que puedes ejercitar. Eso es. Así que nuestra misión aquí, en este análisis, es desgranar un poco esas estrategias que Konnikova identifica en el método Holmes. Queremos entender cómo podríamos aplicar ese enfoque, holmesiano para afinar nuestra percepción, el razonamiento y al final pues tomar decisiones más lúcidas en la vida, en el trabajo, en las relaciones. Exacto. Vamos a ver los principios clave que Konnikova saca del método Holmes y, sobre todo, a entender esa distinción que hace ella, que es crucial, entre dos sistemas de pensamiento, dos sistemas que usamos todos constantemente. Sin darnos cuenta muchas veces. A menudo sin darnos cuenta, sí. Y veremos por qué tendemos a usar uno más que otro y, cómo podemos intentar cambiar un poco ese equilibrio. Suena muy, muy interesante. Venga, pues entremos en materia. ¿Cuáles son esos pilares del método Holmes que Konnikova nos presenta como herramientas que podemos usar? Pues mira, el punto de partida, el que no puede faltar y quizá el más icónico, es la observación meticulosa y atenta. Es que Holmes parece tener un radar para los detalles que importan. Sí. Un cambio mínimo en cómo se mueve alguien, un objeto un poquito fuera de sitio, el polvo en un zapato. Para él, todo eso es información. Información potencial, claro. Pero Konnikova insiste en que no es solo tener buena vista, no. O sea, es algo más, activo. Exacto. La fuente habla de usar los sentidos como herramientas de precisión, enfocándolos conscientemente. No es solo mirar, es ver de forma deliberada. ¿Y eso cómo se hace en la práctica? Pues implica dirigir la atención de forma activa, en lugar de dejar que la mirada vague por ahí o que la mente salte de una cosa a otra. Lo típico. Claro. Se trata de enfocar los sentidos conscientemente, en lo que tienes delante, buscando información relevante. Es como desactivar el piloto automático sensorial y preguntarte, ¿qué estoy percibiendo de verdad? ¿Qué detalles podrían ser importantes aquí? Requiere un poco de disciplina al principio, sí. Entiendo. Es un esfuerzo consciente para no dejarse llevar por el bombardeo de estímulos. Y supongo que esta observación tan detallada es como la materia prima para el siguiente paso, ¿no? Precisamente. Esa observación alimenta el segundo pilar, el razonamiento deductivo y lógico impecable. Holmes es famoso por sus deducciones, claro, pero Konnikova subraya que no son saltos intuitivos al vacío, no son ocurrencias. No. Se basan en partir de datos concretos, observables, para ir construyendo una cadena lógica, paso a paso, que lleva a conclusiones sólidas. Evita las suposiciones sin fundamento. Cada paso tiene que estar respaldado por la evidencia que ha observado. Suena casi, como decías, como el método científico, pero aplicado al pensamiento del día a día. Lo describe así la fuente, ¿verdad? Observación, datos, inferencia lógica. Tal cual. Pero para que eso funcione bien, me imagino que hace falta algo más, como un control de calidad mental. Absolutamente. Y ese es el tercer principio, el escepticismo fundamental. Holmes no se cree lo primero que ve o escucha, ni siquiera sus propias primeras impresiones. Duda por naturaleza. Desconfía un poco. Sí, pero de forma constructiva. Cuestiona, verifica, busca confirmar antes de dar algo por hecho. Y Konnikova aquí conecta esto con algo importante de la psicología cognitiva. Nuestra mente, por defecto, tiende a ser un poco vaga. Sí, a ir a lo fácil. Exacto. Acepta la información fácilmente, sobre todo si encaja con lo que ya creemos, el famoso sesgo de confirmación. El escepticismo activo de Holmes es un mecanismo deliberado para ir en contra de esa tendencia natural. O sea, que no es ser negativo porque sí, o cínico, es aplicar un filtro crítico constante. Eso es. Preguntarse, ¿esto es así de verdad?
¿Qué pruebas tengo? ¿Hay otra explicación? Eso debe costar un esfuerzo consciente, ¿no? Ir contra esa corriente de aceptar las cosas sin más. Requiere un esfuerzo considerable, ¿sí? Es mucho más cómodo aceptar la primera explicación que suena bien. Luchar contra esa comodidad es parte del entrenamiento holmesiano. Y este escepticismo nos lleva directos al cuarto principio, la formulación y comprobación activa de hipótesis. Ajá. Ante un misterio, Holmes no se casa con la primera teoría que se le ocurre. Genera múltiples explicaciones posibles que encajen con los hechos que ha observado al principio. Como un abanico de posibilidades, vamos. Exacto. Y Redo, de forma sistemática, las pone a prueba. Busca activamente nueva información, nuevas observaciones que puedan confirmar una hipótesis y, muy importante, refutar las otras. Es un proceso de ir eliminando lógicamente hasta que solo queda la explicación que lo aguanta todo y encaja con toda la evidencia. Y la fuente insiste en que esto no es algo fijo, que las hipótesis se revisan todo el tiempo, a medida que sale información nueva. Claro. No es encontrar una teoría y defenderla a muerte, sino estar dispuesto a ajustarla o incluso descartarla. Eso pide flexibilidad mental. Totalmente. Rigor lógico sí, pero también flexibilidad para adaptarse. Ahora, si estás observando con tanto detalle, dudando de todo, generando hipótesis, manejas muchísima información. ¿Cómo hacía Holmes para no ahogarse en datos? Buena pregunta. Pues aquí entra otro punto clave que con Kníkova destaca, la codificación selectiva de recuerdos. El famoso desván mental de Holmes, que Conan Doyle lo describía como una habitación vacía que él iba amueblando solo con lo útil y descartaba lo que no servía. ¿Cómo interpreta con Kníkova esto en la práctica? Pues con Kníkova lo traduce como una habilidad metacognitiva, o sea, de pensar sobre cómo pensamos para ser selectivos con lo que guardamos en la memoria a largo plazo. Nuestro cerebro no puede retenerlo todo igual de bien. Imposible. La clave es identificar activamente qué información es relevante para lo que buscamos o para el problema que tenemos entre manos y esforzarnos por guardarla de forma organizada. Y a la vez filtrar conscientemente el ruido, lo trivial. Una memoria bien organizada, con lo importante accesible, es básica para razonar bien. Claro. No sirve de nada tener muchos datos si están todos revueltos o mezclados con cosas inútiles. Sería como tener una biblioteca caótica. Exacto. Y esta idea de seleccionar la información conecta con otro principio que mencionabas, el de la hoja en blanco. Sí, el sexto principio, según cómo interpreta con Kníkova esa metáfora del desván selectivo. Lo entiende como la necesidad de abordar cada problema nuevo, cada situación, con una hoja en blanco mental. En la medida de lo posible, claro. Es decir, esforzarse por dejar de lado los prejuicios, las ideas que ya traemos, las experiencias pasadas que podrían, nublar el análisis objetivo de lo que está pasando ahora. Eso suena increíblemente difícil, porque nuestras experiencias y creencias siempre están ahí, ¿no? Influyen en cómo vemos las cosas. ¿Se trata de eliminarlas del todo? No tanto eliminarlas, que es casi imposible, sino de ser conscientes de que están ahí y tratar activamente de que influyan lo menos posible en cómo analizamos la nueva información. Vale. Es reconocer nuestros posibles sesgos, como el de anclaje, que nos hace aferrarnos a la primera información que recibimos, y hacer un esfuerzo deliberado por evaluar la evidencia actual por sí misma. Mirar con ojos nuevos, aunque eso signifique luchar contra nuestras propias inercias mentales. Entiendo. Es un ejercicio de autoconciencia y de controlar esos sesgos. Y todo esto, observar, dudar, razonar, seleccionar, evitar prejuicios, parece que necesita un estado mental concreto. ¿Cuál es el último principio? La mente serena. Con Kníkova le va mucha importancia a la calma y a la atención plena, al mindfulness, en el método Holmes. Pocas veces vemos a Holmes actuar por impulso o dejarse llevar por la emoción del momento, ni siquiera bajo presión. Mantiene como una distancia emocional. Sí, una distancia que le permite pensar con claridad. Esa calma no es pasividad, entonces. Es como la base para que los otros principios funcionen bien. Una mente agitada no puede observar con precisión, ni razonar con lógica, ni dudar de forma útil. Es lo contrario de la reacción visceral, ¿no? La inmediata. Exacto. La atención plena, esa capacidad de estar presente y observar tus propios pensamientos y emociones sin que te secuestren, es lo que permite a Holmes mantener la objetividad y el rigor. Es una herramienta fundamental para resolver problemas complejos. Es increíble. Fíjate cómo estos 7 principios no son solo trucos de detective.
Son habilidades cognitivas y metacognitivas clave. Atención enfocada, memoria de trabajo que funcione bien, razonamiento lógico, pensamiento crítico, control de los sesgos, regulación emocional. Es fascinante cómo Koníčková desmonta la magia de Holmes en procesos mentales que se pueden identificar. Y según el resumen, ella enmarca todo esto en un modelo más grande de cómo funciona nuestra mente, ¿no? Diferenciando dos sistemas de pensamiento. Esto parece clave para entender por qué a veces pensamos como Holmes y otras veces, pues, no tanto. Sí, esta es una distinción que tiene mucha influencia en la psicología cognitiva actual. Gente como Daniel Kahneman la popularizó mucho. Koníčková los adapta un poco y los llama el sistema Watson y el sistema Holmes. Watson y Holmes, claro. El sistema Watson representa nuestra forma de pensar rápida, automática, intuitiva. Funciona casi sin esfuerzo consciente, basándose en patrones, asociaciones, atajos mentales, los llamados heurísticos. Es el que usamos casi todo el tiempo, ¿no? Para las cosas rutinarias, reconocer una cara, entender una frase fácil, nos permite funcionar sin tener que analizar cada cosita mínima. Suena eficiente. Y lo es, por eso lo usamos tanto. Ahorra una cantidad enorme de energía mental. Pero claro, esa velocidad y ese automatismo tienen un precio. La pega. La pega es que el sistema Watson es muy propenso a errores, a los sesgos cognitivos que decíamos antes. Salta a conclusiones, se basa en estereotipos, prefiere que las cosas cuadren a que sean verdad. Es el sistema que tiende a decir, esto me suena bien, o esto encaja, y lo da por bueno sin comprobar mucho más. Es rápido, pero a menudo es superficial, y se le engaña fácil.